Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Fanny Márquez. En breve conversaremos con ella. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Fanny Márquez, que no tenemos que presentarla porque ella es parte de la familia. Así es, muchísimas gracias Jessica por la invitación. Para mí es un placer estar aquí cada vez que sea necesario, por la calidad de tu programa. Gracias, sí. Doctora. Doctora, hablando de UCI, siempre esos temas bastante engorriosos. Hay un tema en particular que he visto que se ha manejado mucho, que es el tema de la sepsis, pero muchas personas no entendemos qué significa sepsis o cómo es que pasa este procedimiento o estas situaciones, y hoy está usted para iluminarnos con este tema. Primero preguntándole, ¿qué es la sepsis en un paciente? Muy bien, Jessica, mira, como tú dices, esta enfermedad o esta entidad, ¿verdad? Es una patología que regularmente nosotros como intensivistas vemos mucho en las unidades de cuidados intensivos y que la gente desconoce, la gente no sabe de qué se trata, y no ni siquiera solamente los familiares de los pacientes, incluso hasta muchos médicos, muchos colegas a veces desconocen de esta enfermedad, y nosotros consideramos que quizás es una de las razones por lo cual la mortalidad en sepsis es tan alta. Okay. Hablándote un poquito así de lo que, vamos a hablarte primero de la definición, como me preguntaste. La sepsis no es más que un proceso inflamatorio generalizado, y regularmente nosotros lo definimos como una respuesta inadecuada de nuestro organismo ante un proceso infeccioso severo. Okay. O sea que esto, lo que nosotros vemos aquí es que cuando un paciente tiene una sepsis o un proceso inflamatorio severo, el organismo responde de dos maneras, o de una manera acelerada con el sistema inmune, atacando no solo el foco infeccioso, sino también el mismo organismo. Entonces, por esto el paciente progresa a una falla multiorgánica. Y la otra forma que el organismo responde es con una supresión o inmunosupresión de este foco infeccioso o proceso infeccioso. Entonces, esto lleva tanto la respuesta acelerada del sistema inmune como la inmunosupresión, lleva a una falla multiorgánica. Okay. Entonces, cuando pensamos en sepsis, tenemos que pensar que estamos ante un paciente con una falla multiorgánica, o sea, que le han fallado varios órganos al mismo tiempo de su organismo, y esto es grave, esto es muy, muy mortal. Doctor, ¿y qué tan frecuente se presenta eso en la UCI con los pacientes? Si te cuento que cuando hablamos de sepsis, hablamos que esta es la enfermedad que es la causa más frecuente de muerte en los pacientes críticos, es la sepsis. Cada minuto se asume estadísticamente que mueren 34 personas con sepsis y 30.000 por día, o sea, 30.000 personas por día se mueren por sepsis, y que esto equivale aproximadamente a 11 millones de personas al año que se van a morir por causa de sepsis. Y el tema primordial de la sepsis no es quizás esto, sino que a pesar del tiempo, de todos los avances,
y de muchísimos organismos que están trabajando para controlar esta enfermedad, la mortalidad en sepsis no se ha logrado disminuir. O sea, es una mortalidad que a través de los últimos 10 años, por ejemplo, quizá un 0.4, 0.5% es que se ha logrado disminuir. Recientemente, el día 13 de septiembre, se conmemora lo que es el Día Mundial de Sepsis. Y aquí lo que nosotros hacemos es como hacer campañas. Hay muchísimas organizaciones con esto para nosotros tratar de disminuir la mortalidad en sepsis. Porque la mortalidad en sepsis está entre el 30 y 50%. Es demasiado en pacientes. Muy alta. ¿Y qué puede producir una sepsis? Porque me imagino que tiene que tener sus causas, tiene que tener o algo que la dispara, me imagino. Ese es el detalle, que quizás por eso es tan común. O sea, como te dije, que la principal causa de muerte en el paciente crítico es que cualquier patología, cualquier proceso infeccioso, si no se trata a tiempo, puede llevar un paciente a sepsis y a morirse, o sea, si no se detecta a tiempo. Dentro de las causas principales o los focos que nosotros podemos ver son los pacientes, por ejemplo, con procesos infecciosos pulmonares, por ejemplo, una neumonía maltratada, que la neumonía es algo muy común en nuestro medio, puede llevar, si no se trata a tiempo, puede llevar al paciente a una sepsis severa. Una infección de vías urinarias, por ejemplo, tenemos la sepsis urinaria. Hay pacientes que a veces tienen infecciones de vías urinarias de repetición, hay gente que se confía que no se trata como debe ser, como ya están acostumbrados a tenerla, se automedican. Cuando llega ya el paciente al centro, llega con una sepsis urinaria que puede morir por eso. Procesos abdominales, por ejemplo, una pancreatitis, cualquier proceso infeccioso, un dolor abdominal, que a veces en ocasiones hemos tenido pacientes, por ejemplo, con dolores abdominales que se han quedado en la casa, cuando llegan al centro, tenemos, por ejemplo, una apendicitis que se perforó, ya ese paciente tiene una sepsis de foco abdominal. Y como foco, otros focos, la piel, por ejemplo, pacientes con absceso, heridas en la piel infectada que no se tratan adecuadamente, cuando llegan al centro ya entonces llegan con un proceso instalado que ya para nosotros como intensivistas es mucho más difícil controlar. ¿Y cuáles son las vías? O sea, yo pensando, por ejemplo, tengo una apendicitis y de repente explotó. ¿Cuáles son las vías en las que se produce la sepsis? ¿Es que esto viaja, contamina? O sea, ¿cómo es que se maneja regularmente eso? La cascada de la sepsis es dentro de las vías, la primera, hay una diseminación de un microorganismo por la vía hematógena. Por ejemplo, en el caso de la apendicitis, regularmente lo que sucede cuando una apendicitis se perfora, lo primero que el organismo hace como envuelve el apéndice, nosotros lo llamamos un plastrón apendicular, que es se envuelve para que esta infección no se disemine a nivel abdominal. Pero al pasar de los días se va a producir una peritonitis o la infección generalizada a nivel abdominal, y de ahí esto va a tomar el torrente sanguíneo. Entonces aquí es que viene la diseminación de las bacterias o septicemia, y aquí entonces posteriormente a la septicemia ya tenemos entonces el paciente con sepsis severa, que si no controlamos adecuadamente, entonces este paciente va a progresar a shock séptico, y cuando el paciente está en shock séptico triplicamos totalmente la mortalidad, que es algo que, o sea, lo que nosotros tenemos que enfatizar, que es lo que tenemos que nosotros promover. Una vez identificado el diagnóstico, el manejo oportuno, el manejo con tiempo, para evitar que este paciente progrese a un shock séptico y que pueda morir producto de una sepsis. Sí. Doctora, y de todas las enfermedades que existen, ¿cuál sería la más frecuente de todas entre las causas? Porque a veces quizás, por ejemplo, me mencionó apendicitis, pero me mencionó también urinaria. Hay muchísimas personas que tienen problemas urinarios por la falta de agua y hábitos que sabemos que están o que se controla mucho la pipí, y de repente esta es la causa que es más frecuente, pero como somos dados a descuidarnos más que cuidarnos, nos estamos literalmente matando ante una situación que nos puede poner en peligro. Es así. Por ejemplo, la causa más frecuente son las infecciones respiratorias. Es la principal causa que te pueden llevar un paciente a una sepsis, pero tenemos otras causas que son de difícil manejo. Por ejemplo, los pacientes postquirúrgicos. Un paciente postquirúrgico es ya complicado. Cuando hablamos de complicado,
desarrolla una sepsis. Y regularmente en el ámbito, en la experiencia de nosotros como intensivistas, por lo menos la mía personal, son de los pacientes más difíciles de tú manejar, porque cuando el paciente ya tiene un procedimiento quirúrgico que ya llega complicado, por ejemplo, ese mismo caso de un paciente que llegó con una apendicitis perforada, ya ese paciente llegó complicado al centro. Sí. Cuando ya hay esta peritonitis bacteriana a nivel abdominal, son muchas las cosas que nosotros no tenemos que enfrentar para poder recuperar a ese paciente. A veces hay pacientes, por ejemplo, que tienen un primer tiempo quirúrgico, ese paciente ya está perforado y el paciente va a la unidad de cuidados intensivos. A veces hacen abscesos nuevamente. Entonces ya una segunda reintervención en este paciente es algo que aumenta más la mortalidad en los casos, y sobre todo casos que a nosotros se nos dan de que el paciente llega, por ejemplo, con signos o síntomas que nosotros estamos pensando que es una sepsis. Sin embargo, no es tan fácil de diagnosticar porque se puede confundir con otras patologías. Sí. Porque ya más adelante vamos a detallar cuáles serán esos signos o síntomas que nos deben de hacer pensar que el paciente tenga una sepsis, ¿verdad? Sí, entonces, a veces pensamos, bueno, el paciente puede tener un foco infeccioso, pero no lo tenemos identificado. Si retrasamos extraer el foco infeccioso del paciente, también aumenta muchísimo más la mortalidad. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente, por ejemplo, con una apendicitis perforada, que entendemos de que, bueno, no es una apendicitis, hay que hacer muchos estudios, muchas cosas para llegar a ese diagnóstico, retrasamos extraer ese foco y esto complica muchísimo más al paciente, y quizás esas son de las razones por las cuales la sepsis a nivel de Latinoamérica, en nuestro país no está exento de eso, tiene la mortalidad tan alta todavía, porque es una enfermedad multidisciplinaria, es difícil de diagnosticar, y regularmente cuando el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos con una sepsis, el 80% llega tarde. Sí. Ya había estado en la sala o en emergencia y no se había iniciado el manejo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, hay guías, las guías de sepsis, los que nos dicen, nos orientan en que una vez identificado el diagnóstico, tenemos el gold estándar o los bundles que nosotros decimos así, que son los puntos que nosotros tenemos que abarcar en ciertas patologías, en la primera hora de diagnóstico. Ya nosotros debemos de haber cumplido algunos puntos, como recobrar la volemia en este paciente, pero sobre todo iniciar la terapia de antibióticos en este paciente en la primera hora, que si retrasamos iniciar el manejo oportuno con antibióticos, porque cuando estamos hablando de infecciones, ¿verdad?, bacterianas, tenemos que saber que el manejo va a ser con antibióticos. Entonces, si se retrasa en las primeras horas, ya la mortalidad va aumentando. Y bueno, aclarar que la sepsis no solamente se va a dar por bacterias, también se da por virus. Por ejemplo, tuvimos el caso de COVID recientemente, y muchos pacientes fallecieron por sepsis. Entonces, no solamente, aunque por bacterias es mucho más frecuente, también vamos a tener causas por hongo, causas por virus también. Pero lo más importante es un diagnóstico oportuno. Que la sepsis no es una enfermedad de cuidados intensivos, que la sepsis es una enfermedad de todos, porque la primera entrada del paciente es la emergencia. Sí. Doctora, yo quería aclarar algo, porque me dijo que se dan muchos casos posquirúrgicos, entonces tiende a confundirse. La gente piensa, bueno, si me opero estoy en riesgo. Cuando un paciente es posquirúrgico, ¿qué es lo que puede provocarle la sepsis? Un descuido, quizás que ya tiene un cuadro que quizás no sea diagnosticado, o también pueden haber otras situaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos los pacientes diabéticos que tienen problemas de cicatrización, o pacientes que tengan otro tipo de trastornos de la sangre que le retarden la cicatrización. Todo esto puede ser un plus para que le dé una asepsia, porque no quiero que se confunda que una operación le va a dar una sepsis con lo creativos que somos. Exacto, buena aclaración. Regularmente cuando el paciente ya llega complicado, por ejemplo perforado, hay pacientes que llegan con una úlcera perforada, con una apendicitis perforada, son los pacientes que regularmente postquirúrgicos pueden evolucionar a una sepsis, y el porcentaje de estos pacientes es mínimo, o sea, porque la mayoría de estos pacientes, aunque llegan perforados, regularmente cuando cumplimos el protocolo, la evolución es satisfactoria en estos casos. Entonces, pero hay una población
vulnerables también para sufrir sepsis. Por ejemplo, los menores, aunque yo no soy pediatra, pero sin embargo, estadísticamente hablando, los niños, sobre todo menores de 5 años, son más susceptibles a tener sepsis que los adultos. Y sobre todo que en los niños es mucho más inespecífico tu diagnosticar. Por ejemplo, el adulto te va a presentar fiebre o te puede presentar hipotermia. Cuando hablamos de fiebre, hablamos de una temperatura por encima de 38 grados o por debajo de 36. Esas son de las cosas que nos tienen que orientar, que el paciente puede tener una sepsis. Una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto, un paciente con dificultad respiratoria. Es un signo o un síntoma que nos puede orientar, que tenemos que juntarlo, ¿verdad?, para saber que este paciente puede tener una sepsis, una frecuencia cardíaca por encima de 90 y tener una hipotensión, una presión arterial sistólica por debajo de 90 también. Pero ¿qué sucede? Todos este conjunto de signos o síntomas, nosotros tenemos que conjugarlo con un foco infeccioso de este paciente, porque a veces tenemos un paciente que simplemente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria, puede ser hasta por una neumonía que no esté complicada, un proceso febril en el momento y no esté en sepsis, por lo que esto tenemos nosotros que agregarle el foco infeccioso que esté complicado, que no esté controlado. ¿Y cuáles son el método diagnóstico que se utiliza? Porque me imagino que al poder diseminarse a diferentes áreas del cuerpo, eso también lo complica todo. Entonces, ¿cuáles son como esos estudios certeros o más certeros que pudieran dar indicio a que es una sepsis? Regularmente, es una de las limitaciones que tenemos en el tema de la sepsis, es que el diagnóstico fundamental va a ser clínico. Con los signos, los síntomas, características totales y el foco infeccioso. Sin embargo, nosotros contamos con analíticas de rutina que nos van a ayudar a identificar o nos van a descartar si este paciente puede tener una sepsis o no, pero que no son específicas. Por ejemplo, utilizamos mucho lo que es la procalcitonina, que la procalcitonina es una prueba que nosotros utilizamos y hacemos en las unidades de cuidados intensivos a los pacientes con sepsis, y si la procalcitonina llega muy elevada, nos tiene que orientar a que este paciente sí puede estar cursando con una sepsis. El lactato sérico es otra prueba que nosotros hacemos y que nosotros aquí podemos identificar si este paciente tiene una sepsis. Te menciono estos primordiales porque tenemos lo que son los cultivos, que es un hemocultivo, que eso consiste en uno tomar una muestra y ver, y eso se envía al laboratorio. Entonces en el laboratorio lo que nos van a decir a nosotros como médicos es si este paciente tiene una bacteria en la sangre en ese momento y qué tipo de bacteria es que tiene. Y después que ellos identifican el tipo de bacteria, son tan importantes porque entonces nos mandan a decir cuál es el antibiótico que nosotros debemos de colocar al paciente, a ver si este paciente es sensible o no al tratamiento que le estamos poniendo, y nos ayuda para nosotros tomar la decisión del antibiótico. Sin embargo, el 60%, quizás más, de los cultivos regularmente sale negativo. Sobre todo porque ya el paciente ha iniciado un tratamiento antibiótico, o sea, tanto en un centro, automedicado. O sea, automedicado. Y existe mucho en nuestro medio de automedicarse o el uso indiscriminado de antibióticos. Y esto lo que lleva al paciente en general es a una multiresistencia al manejo o a los antibióticos que tenemos actualmente, y aquí es muchísimo más difícil que este paciente se pueda recuperar. A veces tú recibes un cultivo con un paciente que se le dio, por ejemplo, se ingresó en un centro y el paciente duró 30 días en el centro y duró 30 días con antibióticos, que no está bien, porque tenemos nosotros que tener la cultura de, como mismo nosotros escalamos, por ejemplo, si tenemos un paciente que no mejora con cierto antibiótico, decidimos, bueno, vamos a escalar. Cuando hablamos de escalar en el ámbito de medicina y antibiótico, es aumentar el espectro de este antibiótico que cubra más gérmenes para nosotros mejorar el paciente, que el paciente no mejora. Pero también tenemos que descalar si iniciamos con un manejo empírico, porque está lo que es el manejo empírico. ¿Cuál es el manejo empírico? El paciente llega, yo creo que el paciente lo que tiene es una neumonía, y que la neumonía es que le está provocando la sepsis. Entonces yo lo que hago es, bueno, el manejo empírico, que es la recomendación de guías a nivel mundial, me recomienda que si el foco es pulmonar, yo debo iniciar con este antibiótico. Y yo mando a hacer los cultivos. Cuando yo recibo el cultivo, si yo empecé con un amplio
espectro, que regularmente cuando utilizamos el manejo empírico en sepsis, iniciamos con amplio espectro. Y viene con una sensibilidad a otro microorganismo más bajo y el paciente no me ha mostrado mejoría, o puedo considerar bajar, decalar este antibiótico y ponerle la sensibilidad que me trae el cultivo si no estoy teniendo alguna respuesta. A veces se da, por ejemplo, que yo inicié bajo, no inicié con el amplio espectro, el paciente va mejorando y de repente recibes el cultivo que te está recomendando otro antibiótico más alto, entonces a veces cometemos el error de escalar el antibiótico. Si tu paciente tiene un microorganismo, aunque tenga una sensibilidad a, por ejemplo, a un carbapenémico, ¿verdad?, que son los de más amplio espectro, pero tú con una tercera generación el paciente ha mejorado, no hay necesidad de tú cambiar el antibiótico, porque hay parámetros que nosotros tomamos en cuenta para saber si tu paciente está mejorando o no, que es lo que se llama la antibioterapia guiada por estos parámetros. Por ejemplo, si el paciente llegó con fiebre, con una sepsis instalada, con mucho séptico, y ya tú tienes 4 días con este paciente y el paciente no ha hecho fiebre, ya tú has logrado retirar, por ejemplo, los medicamentos o aminas vasoactivas para subirle la presión. Si el paciente no ha presentado nuevo foco infeccioso, si al tú hacer un hemograma, este paciente, los glóbulos blancos, que son los que nos indican si el proceso infeccioso está activo o no, si ya bajaron o si llegaron bajos y ya están subiendo dentro del rango normal. Si tú realizas una procalcitonina, que podemos guiarnos para nosotros tomar decisiones con los antibióticos con esta, y esta procalcitonina está más baja, no hay necesidad de aumentar. Nosotros podemos seguir el manejo con el manejo que le tenemos al paciente, y porque el paciente va mejorando. ¿Tú ves? Pero a veces entonces lo que hacemos es que escalamos, quizás por el cultivo. Entonces con esto contribuimos a la multiresistencia de los antibióticos, que es una enfermedad que vamos a tener próximamente. No, la estamos teniendo. Entonces en los congresos se habla de esto, de que ya no sabemos qué hacer, ya están tratando de inventar. Es que ni siquiera hay una regularización para la venta de los antibióticos. O sea, yo voy y pido lo que sea y me lo venden. No necesito la receta. Entonces también tenemos ahora mismito el San Google, que yo busco lo que sea, me dice bébete tal cosa, o lo vemos en las redes sociales y vamos directamente sin ningún tipo de investigación científica. Así mismo. Y esto se ha vuelto como una cadena. Doctora, ¿la sepsis tiene estadios? ¿A qué me refiero? Sabemos que las cosas se pueden ir agravando, pero tiene sus estadios iniciales. Entonces, sí los tiene y realmente o reacciona de forma muy rápida. O sea, un paciente te llega y esa sepsis simple y llanamente se apodera de él en cuestión de horas o de días, o va más lento. Sí, regularmente cuando para un paciente desarrollar una sepsis, ¿verdad? El paciente debe, o sea, quizás no te la va a desarrollar instantáneo o tan rápido. O sea, el paciente debe tener un proceso de varios días para llegar a una sepsis severa. Y dentro de los estadios, quizá, porque no existen estadios como tal de sepsis, que nosotros tenemos que regular o evitar, conocer, ¿verdad? Y evitar que el paciente progrese, o sepsis grave o el shock séptico. Que ya, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en estos dos? Que yo tengo un paciente con una sepsis grave, ese paciente tiene un foco infeccioso, ya tiene todas las características, glóbulo blanco alto, el paciente está febril, tiene dificultad respiratoria, pero todavía el paciente no está en shock, no ha bajado la presión. Y ese paciente yo inicio un manejo antibiótico y el paciente asumimos que le va a ir mejor que aquel paciente que llega, que se estaba manejando, por ejemplo, en salas, se estaba manejando en la emergencia, no se identificó al momento que el paciente lo que tenía era una sepsis, un paciente con un foco, quizás un foco visible, quizás un foco no visible. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una endocarditis, que es una infección del corazón, que es difícil saber que el paciente tiene un foco infeccioso. Hay pacientes que llegan, por ejemplo, con una meningitis, que a veces lo que tienen una desorientación poco marcada, y es difícil tú decir en una emergencia o en las primeras horas que el paciente tiene una meningitis. En estos días yo incluso tuve un paciente que no tenía rigidez de nuca, que es una de las cosas que uno busca
en la meningitis. El paciente él tenía una desorientación. Yo lo ingresé como un evento cerebrovascular, le hicimos tomografía y la tomografía no había nada, pero era una orientación inexplicable. ¿Por qué? Porque a veces el paciente, por ejemplo, si está hipotenso, se puede desorientar, pero ni siquiera hipotenso estaba. Y riesgo-beneficio, decidimos, bueno, está raro, vamos a hacer una punción lumbar y salió una meningitis. O sea, salió su meningitis porque regularmente el paciente que nosotros vemos desorientado en la unidad de cuidados intensivos o tiene una imagen en la tomografía que te está justificando esa desorientación, o un paciente que está hipotenso, que está hipoxémico, que la hipoxemia te da esa desorientación, pero sin una causa aparente ya uno piensa en una meningitis. Entonces cuando tenemos focos difíciles de identificar, el paciente puede progresar a un shock séptico. Y nosotros lo que tenemos que evitar que el paciente progrese a shock séptico, porque mientras más progresa, mientras esta es la última fase, por así decirlo, mientras más el paciente progresa, la mortalidad aumenta más. Y cuando habla de shock séptico, ¿qué le pasa al paciente en ese momento? ¿Se desmaya o le sube una fiebre grandísima? O sea, ¿en qué condiciones se le dan? Porque me imagino que cuando ya llega este momento, es a los familiares que le tiene que pasar esto. Es muy difícil que le pase en la clínica, porque es un descuido. Al final, doctora, me imagino. Sí, y regularmente pasa en los centros, porque, por ejemplo, ¿qué nosotros vemos? Que a veces el paciente se ingresa, vamos a irnos un poquito como... a la práctica, vamos a aterrizar eso. A veces tenemos, por ejemplo, un paciente en sala. El paciente es un paciente diabético. Dentro de los pacientes susceptibles o la población en riesgo que ahorita te había mencionado, están los pacientes diabéticos, están las embarazadas, que no pasé de los niños y nos volamos ahí. Las embarazadas, los envejecientes y los pacientes diabéticos son una población susceptible para desarrollar sepsis. Por ejemplo, tenemos un paciente con un pie diabético, que es un pie infectado, que está en una sala. Regularmente se maneja, si el paciente no tiene un shock séptico, si tiene su foco y le están manejando el foco, el paciente se puede manejar en una sala. Pues entonces, ese paciente tiene 3 días en sala, ¿verdad? Entonces se sigue aún con el foco, drenándole el foco, el paciente está con fiebre, el paciente está con dificultad respiratoria, el paciente está deshidratado y de repente el paciente empieza a bajar presión porque ya ese organismo de él se está cansando, ya hay una cascada inflamatoria que se desencadena en la sepsis que afecta, que es una afección generalizada. Entonces, cuando ya el paciente, cuando quizás viene, el paciente le baja la presión. Regularmente uno lo que hace es que se manejan líquidos para ver si la presión le sube, verificar por qué le está bajando la presión. Entonces, cuando vienen ya a identificar que el paciente lo que tiene es una sepsis, y identifican y solicitan intervención quizás de la unidad de cuidados intensivos en ese momento o del intensivista para que evalúe el paciente, ya el paciente está en shock séptico. Ya ese paciente hay que llevarlo para intensivo. No es lo mismo que quizá identificarlo con la sepsis severa, que nosotros podamos salvar a ese paciente, llevarlo a la unidad de cuidados intensivos, que esperar que ya el paciente esté complicadísimo, que ya le hemos hecho de todo. A veces cuando el paciente te llega ya tiene varias líneas de antibióticos puestas, que ya está bien avanzado. Y regularmente, tú sabes que nosotros en nuestro país tenemos muchas limitaciones. A veces en algunos centros cuentan con un infectólogo, pero la mayoría de los centros no es que tienen un infectólogo así. Es que tampoco esa como es el área que más le gusta a los médicos tampoco, doctora, porque son como pocos. Son pocos y no en todos los centros. Por ejemplo, donde yo trabajo yo no tengo infectólogo, pero nosotros como intensivistas sí estamos dotados para manejar los pacientes con sepsis, para tomar las decisiones en cuanto a antibióticos se refiere. Gracias a Dios hay que aplicarlo con criterio. Hay que actualizarse, porque vuelvo y te digo, a veces el paciente lo dejan con 30 días con un antibiótico, ya no está recomendado. Ya en cuidados intensivos menos es más. Es lo que quiere decir que mientras menos tú agredas al paciente es mejor. ¿Por qué? Porque la idea de tú manejar un paciente en la unidad de cuidados intensivos es que cuando tú devuelvas a este paciente
a la sociedad, tú te vuelves una persona útil para la sociedad. Minimizar las complicaciones que van más allá de la unidad de cuidados intensivos. Sí, y con esto también no se estará buscando que sea el mismo cuerpo, que independientemente de que tenga los medicamentos que lo estén ayudando, reaccione también, porque también entiendo que darle tantos medicamentos lo va a limitar al cuerpo a su respuesta independiente de defenderse. Exactamente, y más que ya el paciente llega con este desorden, con ese sistema inmune disregulado. Sí. Entonces llega así, entonces lo agredimos más y entonces empeoramos la situación. Doctor, ¿y cuánto tiempo dura un paciente más o menos con una sepsis? O sea, ¿cuáles son los tiempos generalmente que se manejan? Bueno, regularmente la estadía de un paciente con sepsis en la unidad de cuidados intensivos va de 15 a 17 días, pero el paciente puede durar más. Puede durar mucho, hasta un mes, que son los pacientes de larga estancia, se llama, porque son muchas cosas que, o sea, cuando llega ya complicado, que llega con esta sepsis, que nosotros tenemos que utilizar las aminas vasoactivas, que son medicamentos que utilizamos en la unidad para nosotros mantener el paciente con buena presión, porque el paciente cuando le baja la presión, es indicativo que el paciente tiene una falla multiorgánica. Entonces, si la presión baja, entonces no tenemos una oxigenación en todos los demás órganos. Entonces, ahí entonces que el paciente empieza a fallar el riñón, empieza a fallar el hígado, empieza a fallar el corazón, entonces ahí es donde se instala. ¿Y entonces cómo te va manejando esta situación, doctora? Porque yo me imagino que hay un trabajo multidisciplinario, pero en cuestión de segundos. Es multidisciplinario, por ejemplo, vuelvo y te digo, dentro de las recomendaciones, el gol estándar para el manejo de la sepsis es que nosotros en la primera hora ya nosotros debemos de tener el foco identificado, debemos tener los cultivos tomados y debemos de haber iniciado las primeras dosis de antibióticos. Si el paciente en la primera hora tiene hipotensión, regularmente nosotros iniciamos con líquidos para que este paciente le suba la presión, pero si esa presión no sube en la primera media o una hora, ya nosotros debemos de iniciar de una vez con los medicamentos vasopresores, con las aminas vasoactivas que nos ayude a subir esta presión para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, que esta es la presión que nos va a asegurar que el paciente está perfundido en todos sus órganos y que si mantenemos esa presión, evitamos el fallo multiorgánico, tanto que se presente o que si ya está, que siga aumentando. Sí, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero de verdad que yo estoy concentrada en el tema, pero no sin antes dejarlo con esta pregunta. Me ha mencionado varios antibióticos, o sea, cuando tenemos una terapia para tratar a un paciente con sepsis, se dan varios antibióticos por las diferentes bacterias que se pueden encontrar o dependiendo de los órganos que estén afectando en el momento la sepsis. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Fanny Márquez. Doctora, nos quedamos en la pregunta de los antibióticos, si se manejan dependiendo de las bacterias que estén atacando al cuerpo
o quizás los órganos que estén siendo atacados. Regularmente, dependiendo del sitio de infección, es que nosotros elegimos el manejo antibiótico. Lo ideal sería que cuando el paciente llega tú hagas un cultivo, y que ese cultivo sería lo ideal, que todos quisiéramos que este cultivo llegue positivo y que aquí no diga, por ejemplo, la bacteria es esta y ese es el antibiótico que tienes que ponerle al paciente. Sin embargo, te mencioné inicialmente que más del 60% de los cultivos van a llegar negativos. Entonces nosotros, dependiendo del punto de partida que nosotros estamos pensando que el paciente tiene la sepsis, nosotros entonces elegimos la antibioterapia. Regularmente la antibioterapia debe ser combinada, o sea, 2 antibióticos y de amplio espectro, y sobre todo cuando el foco de infección de la sepsis es desconocido, cuando no sabemos de dónde viene. Entonces nosotros iniciamos un manejo empírico con amplio espectro, lo más alto. ¿Qué nosotros aseguramos con eso? Como te decía, es una enfermedad que asume de 30 a 50% de mortalidad, una mortalidad extremadamente alta, que a pesar de todas las campañas se ha disminuido mínimamente, o sea que prácticamente no ha disminuido la mortalidad. En el 2017, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud consideró a la sepsis como prioridad por esto, porque tiene una mortalidad muy alta y no hemos logrado disminuirla. Entonces el antibiótico lo elegimos dependiendo del foco, si es pulmonar, si es abdominal, si es urinario, si estamos pensando algo a nivel del sistema nervioso central. En fin, siempre hay que saber cuál es el foco que nosotros estamos pensando, y si el foco es desconocido, iniciamos arriba, amplio espectro. Una vez recibimos los cultivos, dependiendo de la respuesta del paciente, decidimos si seguimos con ese antibiótico o si cambiamos. Sí, doctora, viendo lo complicado que es esta situación, me imagino que tienen que tener estrategias a la mano para resolver estos cuadros de sepsis. Sí, si supieras que sí, tú sabes que los 13 de septiembre se celebra el Día Mundial de Sepsis y se hacen muchas actividades y muchas campañas. La campaña principal es Surviving Sepsis, sobreviviendo a la sepsis, que implica que nos agrupa no solo a los médicos, a la enfermera, sino a todo el personal de salud afín, para trabajar todos unidos para disminuir, prevenir la sepsis, porque es una enfermedad totalmente prevenible, o sea, podemos prevenirla. Sin embargo, no hemos podido disminuir la mortalidad, pero sí se puede prevenir. Dentro de las actividades o dentro de las cosas que nosotros tenemos que hacer en los centros, algo fundamental y que ha demostrado que disminuye la frecuencia de la sepsis es el lavado de manos. O sea que el lavado de manos sigue resolviendo muchas situaciones. Muchísimas cosas. Por ejemplo, yo soy egresada de la Plaza de la Salud y recuerdo que cuando era residente utilizábamos esta campaña de lavado de manos y teníamos enemigos. ¿Por qué? Porque el lavado de manos, hay 5 momentos para el lavado de manos. No es solamente que tú te vas a lavar la mano cuando termines de ver el paciente. O sea, antes de tú tocar al paciente, tienes que lavarte la mano. Y si te lavaste la mano, por ejemplo, y antes de tocar al paciente y tocaste el expediente, tienes que volver a lavarte la mano antes de tocar al paciente. A veces vemos un centro, por ejemplo, que hay médicos que pasan de un paciente a otro y no se lavan la mano. En el consultorio pasan de un paciente a otro, no se lavan la mano. Una de las principales causas de sepsis intrahospitalaria es el lavado inadecuado de mano o omitir el lavado de mano. Dije inadecuado, pero sí, a veces se levantan rápido, omiten un paso como el jabón, y lo hacen con agua solamente, y esto puede producirlo. Yo tengo, por ejemplo, donde yo trabajo, las enfermeras detrás de los médicos, y le digo, cada vez que vengo un médico, mándelo a lavarse las manos, y te miran mal. A nosotros, por ejemplo, en la residencia nos miraban mal los especialistas, pero teníamos que hacerlo, porque nuestro encargado en ese momento nos mandaba y nos decía, que se lave la mano. Entonces, doctor, mire, lávese la mano, y andábamos así como guachimanes, y con eso nosotros vimos y logramos que disminuyó bastante las enfermedades intrahospitalarias, porque a veces viene un paciente con un proceso infeccioso y el otro no lo tiene. Entonces tú tanto médico como enfermera,
de este paciente al otro le puede traer, contaminar a ese paciente. Entonces el lavado de manos es fundamental, muy fundamental. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer, sobre todo la población, es evitar la automedicación con antibióticos. Bueno, doctora, esa batalla hay que va muy fuerte. Porque hay gente hasta que se lo inyectan, porque hay gente que se le duele la cabeza y se bebe una ampicilina. Totalmente. Sí, y también sabemos que también son intereses económicos que están en esto para la venta, o sea, son muchas cosas. Es un monstruo. Un proceso viral se debe a un antibiótico. Sí. Entonces a veces cuando el paciente ya llega, que llega polimedicado, que ya ha usado muchísimo antibiótico, que tú lo quieres manejar y el paciente está multiresistente. Totalmente. Por ejemplo, esos pacientes susceptibles, pacientes diabéticos que hacen muchas infecciones, cuando ya llegan con microorganismos multiresistentes porque ya se han ingresado en varios sitios, se le han puesto ciclos largos de antibióticos y ya ese paciente es muy difícil de nosotros manejar. Nosotros tenemos microorganismos, cultivos que vienen con R, que son multiresistentes a todo, que a veces ya tú no sabes qué es lo que tú le vas a poner. En ocasiones esos pacientes tú te vas entonces y le pones lo más bajo y con eso el paciente responde. Mira qué bien. Por cosas quizás hasta del suerte y cosas de muchos médicos también que iniciamos arriba sin necesidad, porque si el paciente no tiene una sepsis, si el paciente lo que tiene un proceso infeccioso que se puede controlar, que no está avanzado, no hay que iniciar arriba, no hay necesidad. Iniciamos alto con amplio espectro cuando ya el paciente está con una sepsis severa, mucho séptico. ¿Y qué hacen con estos pacientes que a veces mienten, doctora? Que dicen que no están bebiendo los medicamentos, pero usted sabe que particularmente yo digo que las analíticas o hay algo de tu cuerpo que habla. Por más que mientas, hay algo que habla. Es un tema complejo. Por ejemplo, a veces también, y se ve muy frecuente, los pacientes que hablamos, volvemos a los postquirúrgicos, a veces el paciente no se toma los antibióticos que le indican. Si no que le entienda que le funciona, porque le cae bien. No se toma nada. Hemos tenido pacientes, a veces hay pacientes que hasta con con recursos económicos escasos, pacientes que no creen en la medicina, que entienden que no van a beber eso, remedios naturales. Se opera de cualquier cosa, le mandan una receta y el paciente se va y no se lo bebe el medicamento, y luego viene de allá para acá con absceso. Que se lo estaba curando en la casa y que ese absceso, cuando ven que no mejora y que entonces empieza la fiebre, la debilidad, la dificultad respiratoria, es que deciden volver con el paciente al médico. Hemos tenido muchos casos así. Y ya cuando ese paciente llega complicado, es difícil. Por eso las personas que cuando tienen un proceso, una cirugía, una apendicitis, cualquier cirugía, si tiene que cumplir con su manejo y si esa herida ve que se infecta, tiene que acudir nuevamente a su médico, no puede ponerse a automedicarse en la casa ni a curarse solo en la casa, porque no es normal que un paciente sin factores de riesgo tenga una herida quirúrgica y esa herida se infecte. Si se infecta, tiene que ir al médico. Doctora, ¿y qué pasa con un paciente luego de que sale de un cuadro de sepsis? ¿Tiene una vida normal o estos pacientes se ven afectados de alguna forma en sus condiciones físicas? Regularmente, y gracias por esa pregunta, porque es un tema muy importante que a veces lo tenemos olvidado. Por ejemplo, sabe que no todos los intensivistas somos internistas. Por ejemplo, yo soy internista, pero hay otras especialidades que en nuestro país y en otros países pueden hacer cuidados intensivos. Pero a veces olvidamos el paciente y debemos de saber que el paciente va más allá de la unidad de cuidados intensivos. El objetivo de nosotros cuando ingresamos un paciente a la unidad de cuidados intensivos es nosotros poder devolverlo lo más funcional posible a la sociedad. Cuando el paciente tiene una larga estancia en la unidad de cuidados intensivos, que dígase que el paciente dura más de 7 días en una unidad de cuidados intensivos, que todos los pacientes con sepsis o sépticos te van a durar más de 7 días en una unidad de cuidados intensivos, es un factor de riesgo para desarrollar lo que es el síndrome post-cuidados intensivos, que va desde alteraciones cognitivas, alteraciones físicas. Y este síndrome se extiende hasta un año y hay pacientes que duran más de un año con las secuelas de un síndrome post-cuidados intensivos. Incluso hay secuelas del síndrome post-cuidados intensivos que son permanentes.
¿Y cuáles serían estas permanentes? O sea, ¿cuáles son las capacidades que se supone que puede perder un paciente? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente en una unidad de cuidados intensivos con una sepsis, ¿verdad? Este paciente regularmente, si llega hinchoséptico, lo manejamos con aminas vasoactivas. Es un paciente que va a estar encamado y va a estar, o sea, encamado y no va a hacer sus actividades. Se queda así ya. Se queda ahí en cama. Entonces, el paciente desarrolla, sobre todo aquellos pacientes que nosotros tuvimos la necesidad de intubarlo o de ponerlo en ventilación mecánica asistida, porque el paciente que llega hinchoséptico, si tiene una falla multiorgánica, si llega con una falla pulmonar, hay que ponerlo en ventilación mecánica. Eso es como llevarlo a coma. Una vez el paciente ya está intubado, que va para ventilación mecánica, hay que llevarlo al coma inducido obligatoriamente. ¿Por qué? Porque los primeros días este paciente tiene que estar dormido para poder tolerar el tubo. Una vez que va mejorando, ya las recomendaciones nos apuntan o nos orientan a ir despertando al paciente, porque mientras menos dura con el tubo, es mejor la evolución. Esta es lo que se llama la debilidad adquirida en la UCI, que es una debilidad muscular generalizada. No necesariamente el paciente tiene que tener, por ejemplo, un evento cerebrovascular. El paciente con una sepsis te puede desarrollar lo que es la debilidad adquirida en la UCI. ¿Por qué? Porque ese paciente no se está nutriendo de la manera adecuada. Hay medicamentos que te postergan o que empeoran un poco más esta debilidad. Y cuando el paciente ya se va recuperando, vemos que hay una pérdida de la masa muscular. El paciente pierde peso por todo ese proceso que el paciente pasó. Entonces aquí viene la secuela, que es la debilidad adquirida en la UCI, que ese paciente queda que no se puede levantar, no puede caminar. A veces hay pacientes que si no le damos, por ejemplo, si no aplicamos los protocolos, está el protocolo de la movilización temprana en la unidad de cuidados intensivos, y aquí nosotros tenemos que aplicarle esto a aquel paciente que está bajo sedación, ventilación mecánica por una causa no neurológica, o sea, un paciente que tiene un problema pulmonar. Te digo no neurológica porque a veces el paciente que tiene una causa neurológica, por ejemplo un evento cerebrovascular, hemorrágico, isquémico, regularmente este paciente sí queda con una debilidad, una focalidad neurológica, que ya tú esperas y tú sabes que ese paciente no va a mover ese lado. Entiendo, porque o sea, puede tener una parálisis. Sí, una parálisis. Y le pasa también, por ejemplo, que pierden facultades tal vez de escribir, ese tipo de cosas. Tienen déficit cognitivo muy asentado, de que hay pérdida de la concentración, pérdida de informaciones, por ejemplo, que no reaccionan rápido, que así como los familiares regularmente nos los escriben, y sobre todo que no solo el paciente, o sea, el síndrome, cuando hablamos de síndrome post-cuidados intensivos, se ha visto que el paciente se afecta, pero el familiar, el cuidador directo también se ve afectado. Totalmente, por este síndrome. Porque está perdiendo a una persona. Hay que el cuidador directo, por ejemplo, regularmente por el tema de la ansiedad, de estar ahí, de no saber lo que le está pasando a su paciente, hacen lo que se llama el síndrome de estrés postraumático. Sí, por el asunto de que la UCI tiene muy cerrado el acceso, y me imagino que con pacientes que tienen sepsis tienen que cerrarlo más por el asunto de las bacterias. Sí, sin embargo, otra de las cosas que nosotros estamos como que incentivando en las unidades de cuidados intensivos es minimizar este cierre, abrir un poco más las unidades de cuidados intensivos, humanizar la unidad de cuidados intensivos. Sí, usted me había comentado que habíamos hablado una vez de eso. Sí, siempre, claro que sí. Entonces, con un paciente con sepsis se puede manejar esta situación también. Siempre y cuando no pongamos en peligro, por ejemplo, al familiar ni al paciente, porque como mismo el familiar se puede llevar, también le puede traer al paciente. Totalmente. Pero siempre y cuando utilicemos las medidas de barrera, y sobre todo el lavado de manos, que es fundamental, es algo básico, sencillo, pero debe hacerse de la manera correcta. Con el lavado de manos nosotros podemos, el familiar puede pasar, puede ver su familiar, debe integrarse a la enfermedad. Cuando integramos los familiares a la enfermedad del paciente, disminuimos lo que es la frecuencia del síndrome de post-cuidados intensivos, tanto en los familiares como en el paciente. Porque el paciente, cuando
lo aislamos, ¿verdad? Cuando retiramos el familiar, el paciente tiene una sensación de abandono. Totalmente. Y entonces eso no ayuda a que el paciente mejore. Por eso debemos flexibilizar eso de las visitas, para que el familiar participe. Y así todos juntos minimizamos el síndrome post-cuidados intensivos. Sí. Doctora, entre los cambios que se pudieran producir a nivel físico, de una parálisis o estas situaciones cognitivas, son situaciones que generalmente son permanentes o luego ya el paciente se puede ir recuperando, porque a veces pasa en algunos casos, no hablo precisamente de la sepsis, que el paciente le dicen, bueno, tienes un periodo de recuperación, pero vas a regresar a la normalidad. ¿Esto pasa con la sepsis también? Eso quería decirte, de que cuando tenemos, por ejemplo, un paciente en ventilación, ¿verdad? Que tiene un evento cerebrovascular, ya nosotros esperamos que el paciente va a quedar con una focalidad. Nosotros iniciamos ahí lo que es la movilización temprana, que eso es dar terapia al paciente en la unidad de cuidados intensivos, movilizarlo con fisiatría. Pero el paciente que entra por una sepsis, ¿verdad? Que el paciente no tiene por qué hacer una focalidad, te va a hacer lo que es la debilidad adquirida en la UCI. Y también tenemos que movilizar a ese paciente. Si aplicamos la movilización temprana o de manera oportuna, minimizamos lo que es la debilidad adquirida en la UCI en estos pacientes. Porque la debilidad adquirida en la UCI, el paciente puede quedar que no se puede parar, no se puede sostener. Sí. Y eso se puede prolongar hasta 6 meses, hasta 1 año. Incluso hay pacientes que han durado con estas secuelas sin tener una causa neurológica como tal hasta 2 años para recuperarse. Sí, doctora, y en el caso del sistema inmunológico, que tiene este combate tan fuerte ante una situación tan peligrosa como pasar a un shock de sepsis, ¿este sistema inmunológico vuelve a reintegrarse en una forma completa, a defender el cuerpo, o también pudiera quedar con secuelas, quizás debilitarse al exceso de trabajo? Le pregunto, por ejemplo, como una planta que tú la usas todo el tiempo. Regularmente, cuando nosotros ya logramos controlar el foco del paciente, que el paciente, por ejemplo, te llegó en mucho séptico, ya este paciente empieza, o sea, los signos que tenemos de que el paciente está mejorando, que si yo lo tengo con, a veces nosotros tenemos que utilizar hasta 3 drogas vasoactivas para mantener la presión adecuada y evitar la hipoperfusión en ese paciente. Cuando nosotros vemos ya que al pasar de los días vamos disminuyendo las drogas vasoactivas, el paciente va manteniendo por sí solo su presión, entonces ya entendemos que su organismo se está recuperando, esta inflamación se está controlando, su endotelio vascular se está modulando, entonces ese sistema inmunológico vuelve a su normalidad una vez corregimos todos los procesos de la sepsis. Sí, y en el caso de las embarazadas, que aquí tenemos una complicación de que hay una personita adentro, ¿cómo se maneja un cuadro de sepsis, doctor? Es muchas de las embarazadas, yo creo que le tenemos un poco de miedo, de temor, porque por eso mismo, porque cuando hablamos de embarazada, hablamos de 2 personas en vez de una. Entonces nosotros como médicos, regularmente nosotros como intensivistas, que tenemos que ver todas las especialidades. El médico intensivista maneja prácticamente todas las especialidades. Sí. Y la ginecología no está exenta de esto, la obstetricia con el caso de las embarazadas. Si tenemos una paciente embarazada, lo ideal es que nosotros manejemos la paciente orientando a cuidar, evitar complicaciones en el feto, pero manteniendo viva la madre. Obvio. Entonces a veces cuando tenemos una embarazada en la unidad de cuidados intensivos, tenemos que aplicar el protocolo. Porque ¿cuál es la limitante? Que como las embarazadas siempre y a través de todos los tiempos y en todos los lugares han sido como un capítulo aparte, porque no hay estudios científicos en embarazada, y lo que hay son pocos, porque no, o sea, éticamente no está permitido tú con una población de embarazadas para probar un medicamento, porque tienes 2 personas en vez de una. Entonces, debido a esto, se utilizan medicamentos. Regularmente nosotros lo que tratamos de utilizar lo que sea en clasificación, por ejemplo, B o C en embarazada, que eso es una escala que clasifica el riesgo que este medicamento le puede hacer al feto. Evitar esos medicamentos o antibióticos que puedan crear daño permanente en el feto, que eso es lo que nosotros siempre hacemos, pero priorizar la mamá, porque si se muere la mamá, se va a morir el niño totalmente. Y estas infecciones pueden pasarle a feto o no necesariamente.
Pudiera depender del microorganismo, pero muy rara vez si es algo bacteriano pudiera pasar el feto. Hay algunas enfermedades que pasan de la madre al feto, pero cuando hablamos de sepsis, regularmente sepsis bacteriana, no es tan frecuente que nosotros veamos que pasó al feto. Recuerda que en COVID, por ejemplo, Sí. En el Robert Reed aquí identificaron un caso Ajá. de un bebé que le pasó el COVID, sin embargo el niño ¿Sí? estaba asintomático, no Sí. tuvo ningún síntoma. Sí. Y casi siempre, o sea, en la práctica clínica en cuidados intensivos es muy raro que pueda pasar. Gracias a Dios. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las pantallas. Primero, quiero que le deje un consejo a la población respecto a la sepsis, porque entiendo que se maneja poco información, y sobre todo para que deje sus contactos para cualquier persona que desee su consulta. Bueno, primero recordarle a la población que la sepsis es un problema no solo de nosotros los intensivistas, es un problema de salud pública a nivel mundial. Y cuando hablamos de salud pública hablamos de todos, médicos, o sea, todas las especialidades desde atención primaria, tenemos responsabilidad de combatir la sepsis. Mis contactos, yo estoy a nivel de redes sociales, fanmarques90@gmail.com. Estoy como encargada de la unidad de cuidados intensivos en la Clínica de Medicina Familiar Dr. Franklin Peña. Esto es en San Pedro, y estoy en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora. Y para consultas como médico internista, 829-513-2606, en Santo Domingo por citas. Doctora, de verdad que ha sido un placer haberla tenido en nuestro programa, y es la primera vez que tocamos este tema que encuentro es sumamente importante. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro se despide Jessica Álvarez. Thank you.